A veces una vida entera se va a la mierda por un simple detalle. En mi caso, fue un tacón roto. Era un martes, a las 6 de la tarde. Acababa de salir del instituto donde doy clase y decidí pasar por la tienda de zapatos que está al lado del mercado central. Necesitaba unas zapatillas nuevas para el gimnasio. No es un sitio donde soliera ir mucho, pero ese día entré. Y ahí, en el fondo de la tienda, vi a Clara. Mi mujer. Con otro hombre. Agachados, eligiendo unos malditos tacones. Lo curioso no fue verla con él. Lo raro fue que ella llevaba una bolsa en la mano. Una de esas con ropa interior. Roja. No me preguntes por qué me fijé en eso, pero lo hice. Y mientras el tipo le tocaba la espalda con una confianza que a mí me costó años conseguir, ella se reía como si tuviera 20 años y no un matrimonio de casi una década. No me vieron. Me fui. Ni un drama. Ni una escena. Lo peor no fue la escena en sí. Lo peor fue lo que vino después. Esa noche, ella llegó a casa con una bolsa diferente. Una con productos del supermercado. Me dijo que había pasado por el Lidl. Que se le había roto el tacón al salir del trabajo y que por eso tardó tanto. ¿Te has comprado zapatos?, pregunté, sin saber bien por qué lo hice. No, me dijo. Natural, directa. Sin un pestañeo. Y ahí lo supe. Algo no encajaba. Algo había empezado a oler mal, y ya no era la cena que había dejado en el horno. No soy celoso. Ni controlador. Pero soy muy observador. Y cuando tu mujer miente con la misma voz con la que antes te decía te quiero, algo se rompe dentro. Eso fue solo el comienzo. Después de aquella tarde en la zapatería, pasé los siguientes 3 días observando todo lo que antes ignoraba. No dije nada. Actué normal. Me levantaba, me duchaba, me iba al instituto, corregía exámenes, fingía que mi vida no acababa de agrietarse por la base. Clara seguía con su rutina, pero ya no me sonaba auténtica. Su forma de moverse por casa, de hablarme, de preparar la cena los miércoles, de preguntar ¿has dormido bien?, todo parecía una copia barata de lo que habíamos sido. Hasta el ruido de los cubiertos contra el plato me sonaba distinto. No estaba loco, y no era una corazonada. Yo no tengo intuiciones. Tengo ojos, y memoria. Ella no había dicho la verdad aquella noche, y aunque quise creer que tal vez el tipo de la tienda era solo un compañero de trabajo, algo en su mirada cuando le miraba, y algo en la seguridad de su mentira, me decía que esto iba mucho más allá. El viernes por la noche, después de cenar, se encerró en el baño más de lo habitual. Dijo que iba a depilarse. Nunca usaba esa palabra, siempre decía me arreglo un poco. Y esa pequeña diferencia bastó para que me quedara esperando, sin hacer ruido, cerca del pasillo. Cuando salió, con el albornoz apretado y una bolsa de cosméticos en la mano, me miró como si le sorprendiera verme despierto. No te ibas a dormir, dijo. No tengo sueño, respondí, sin apartar la vista de ella. Se fue al dormitorio, y yo fui detrás. No hablamos más. Apagó la luz como siempre, y se dio la vuelta en la cama. Su móvil, antes en la mesilla, ahora dormía bajo la almohada. Al día siguiente, Clara se levantó temprano y dijo que tenía que pasar por la oficina para una reunión urgente. Nunca había trabajado los sábados. Pero no la detuve. Le deseé suerte, y apenas cerró la puerta, cogí las llaves del coche y la seguí. No sabía a dónde iba exactamente, pero no me hizo falta mucho tiempo. Ella no condujo hacia el polígono donde está su empresa. Giró en dirección contraria. La seguí con distancia, conduciendo lento. Terminó aparcando en la calle García Tejado, una zona llena de edificios residenciales. Se bajó del coche, con una bolsa de deporte, y entró al portal número 18.
No tuve que esperar más de 20 minutos para verla aparecer en la ventana del segundo piso, con una camiseta que no era suya. La camiseta era gris, con un escudo de algo que no supe identificar, y por cómo se movía en la estancia, no estaba sola. Me quedé allí, en el coche, mirando esa ventana como si de repente pudiera entender todo solo con ver la sombra de sus movimientos. Era obvio. Era suficiente. No necesitaba verla en la cama con él, ni fotos, ni mensajes, ni confesiones. La manera en que se reía, la forma en que cerró la cortina, lo decía todo. Aquel piso no era un escondite, era un lugar habitual. Eso no era una aventura de una vez, era rutina. Tenía una segunda vida y ni se molestaba en esconderla bien. Volví a casa antes de que regresara. Dejé las luces apagadas y me senté en la cocina con una cerveza. No tenía hambre. Solo necesitaba algo frío entre las manos. A las 3 en punto, la puerta se abrió. Escuché el sonido de sus tacones en el pasillo. Siempre llevaba deportivas para trabajar. Ese día no. Me saludó desde la entrada, como si nada, con un ya estoy que me dio ganas de gritarle en la cara. Pero no lo hice. Ni me giré. Esperé a que se acercara a la cocina. ¿Todo bien?, preguntó. Sí, claro, respondí. Me miró, notando mi tono. Quiso decir algo más, pero no lo hizo. Subió al baño, se duchó rápido, y salió con el pelo mojado. ¿Quieres hacer algo esta noche?, preguntó con voz fingidamente casual. Estoy cansado, dije. Y fue verdad, no físicamente, sino cansado de ella, de sus ojos, de su boca, de cada palabra que decía y que ahora solo podía escuchar como mentira. Me tumbé en el sofá, y ella se fue a la habitación. Cerró la puerta. No volvió a salir en toda la noche. El domingo actué como si nada hubiese pasado. Preparé café, recogí el salón, leí las noticias en el móvil, y cuando bajó en pijama, le hice tostadas. Me miraba como si sospechara que algo sabía, pero como no dije nada, no preguntó. Ella se había acostumbrado a que yo fuera confiado. Pero lo que no sabía era que esa confianza se había acabado para siempre. Ya no me interesaba saber si me lo iba a contar. Lo que me interesaba ahora era otra cosa. Quería saber hasta dónde llegaba su engaño, con quién más lo compartía, cuánto tiempo llevaba riéndose de mí, cuánto había sido real y cuánto un teatro. El daño estaba hecho, pero aún no tenía claro qué iba a hacer con él. Esa tarde salí a dar un paseo sin decirle a dónde iba. Necesitaba pensar. Caminar sin rumbo, dejar que las ideas se ordenaran por sí solas. Terminé en un bar de la calle Azafranal, solo, con una caña y una libreta que llevaba meses sin usar. Empecé a escribir. No porque quisiera hacer poesía ni nada de eso, sino porque si no sacaba lo que tenía en la cabeza, me iba a volver loco. Escribí todo, la escena en la tienda, la ventana en el segundo piso, la camiseta gris, la forma en que había mentido sin vacilar, la manera en que se había reído en esa cama que no era la nuestra. Y cuando terminé, arranqué la hoja y la guardé en el bolsillo. No sabía aún para qué. Pero sí sabía que no pensaba quedarme quieto. No quería hablar con ella en casa, ni en la cocina ni en el dormitorio, ni en ninguno de esos espacios donde solíamos decirnos te quiero o compartir cenas sin mirar los móviles. No quería que ese momento se contaminara con los recuerdos. Por eso le propuse que cenáramos fuera el martes, en un restaurante donde no íbamos desde hacía años. Dijo que sí, sin hacer preguntas. Se arregló más de lo habitual, se maquilló, se puso una blusa que no le veía desde hacía tiempo, y durante el camino en el coche intentó sacar conversación sobre cosas triviales, como si aún estuviéramos bien. Yo asentía, respondía con frases cortas, y mantenía la vista en la carretera. Una vez sentados en la mesa, pedimos vino. Ella eligió el plato de siempre.
Yo no tenía hambre, pero fingí que sí. Cuando llegaron los primeros platos, no esperé más. ¿Quién es?, le pregunté, sin levantar la voz, sin rodeos. Ella se quedó quieta, el tenedor a medio camino, mirándome con esa cara que ponen los que saben exactamente de qué estás hablando, pero que intentan fingir que no entienden. ¿Quién?, preguntó. Clara, no me tomes por idiota, dije. Te vi entrar en el número 18 de la calle García Tejado. Te vi por la ventana con él. ¿Cuánto tiempo llevas viéndolo? 2 meses, 6, más. Ella no dijo nada. Me sostuvo la mirada durante un par de segundos y luego la bajó. Apretó la servilleta con fuerza. Su primer impulso fue negarlo, lo vi en sus labios, pero después los apretó y suspiró. No sé qué decirte, murmuró. No tienes que decir nada más, ya lo sé todo, respondí. Quiero que me lo digas tú, no porque necesites saberlo, sino porque quiero escucharlo salir de tu boca. Quiero saber si tienes la decencia de reconocerlo. Pasaron unos segundos que se sintieron eternos. Ella se frotó la frente con las manos, como si eso la ayudara a pensar más rápido. Luego me miró, y con voz baja, dijo, no sé en qué momento se me fue de las manos. Empezó con unas cervezas después del trabajo. Fue casual. No lo planeé. Me reí por primera vez en semanas, pero no fue una risa feliz, fue una risa seca. Casual, y seguir yendo a su casa, mentirme cada día, eso también fue casual. Su rostro cambió, se puso a la defensiva. No tienes ni idea de lo que ha sido este último año para mí. Me sentía sola, invisible. Tú estabas en tu mundo, en tus clases, en tus alumnos, y yo simplemente desaparecí. Ahí es cuando perdí la calma. Golpeé la mesa con la palma abierta, no muy fuerte, pero lo suficiente para que la pareja de al lado nos mirara. Así que ahora la culpa es mía, por no darte suficiente atención, por no adorarte como antes, ¿eso te da derecho a follarte a otro en un piso barato a mis espaldas? No eres una adolescente confundida, Clara, eres una mujer de 35 años. No me jodas con excusas baratas. Ella se quedó callada. Se mordía el labio inferior como si quisiera contenerse. Me observaba, no con tristeza, sino con una mezcla de cansancio y orgullo herido. No estoy justificándolo. Pero no puedes hacer como si tú hubieras sido perfecto. No eres fácil, Álvaro. Eres frío, distante. Haces todo lo correcto pero nunca te mojas. Siempre correcto, siempre con tus normas, tus rutinas. Yo necesitaba sentir algo más. Sentirme viva. Sentirse viva. Otra frase de mierda. Me incliné sobre la mesa y hablé más bajo. Y por eso decidiste humillarme, traicionarme, mentirme en la cara cada día. Eso es sentirse viva. ¿Sabes lo que es sentirse muerto, Clara? Es ver cómo tu mujer se transforma en otra persona y no poder hacer nada. Es preparar café para alguien que la noche anterior estuvo en otra cama y no saberlo. Eso sí que es estar muerto. Se quedó mirándome sin parpadear. No lloraba. No pedía perdón. Ni siquiera intentaba suavizar las cosas. En cierto modo, eso me dolió más. Su frialdad. Su indiferencia. Terminamos la cena en silencio. Ella apenas tocó la comida. Yo tampoco. Al salir del restaurante, no le abrí la puerta del coche. Se montó sola. No hablamos durante todo el trayecto. Al llegar a casa, bajó sin decir una palabra. Entró directo al dormitorio. Yo me fui al salón. No dormimos juntos esa noche. Ni la siguiente. Al tercer día, me pidió hablar. Nos sentamos en la mesa del comedor. Tenía una lista. Literalmente, una hoja escrita a mano con puntos sobre nuestra relación. Era como estar en una reunión de trabajo.
Me dijo que no quería perderlo todo, que necesitaba tiempo para aclararse, que él no significaba tanto, que estaba confundida. No fue amor, Álvaro. Fue distracción. No me enamoré de él. Me enamoré de sentirme deseada otra vez. Yo la escuchaba sin moverme. Me lo decía como si eso debiera consolarme. Como si no haberse enamorado fuera una especie de atenuante. Como si la traición fuera más leve si no había flores ni promesas. Y cuando terminó, le dije que ya no confiaba en ella, que no podía volver a tocarla sin recordar lo que había visto en aquella ventana. Que su cuerpo ya no me pertenecía, ni su voz, ni su risa. Que algo se había roto y que no tenía arreglo. Se quedó callada. No lloró. Me dijo que lo entendía. Que no me pedía que la perdonara, solo que no actuáramos con prisa. Que no tomáramos decisiones por impulso. Yo no le respondí. Me levanté y salí de la casa. Caminé durante una hora, sin destino. Y por primera vez en mi vida, me planteé la posibilidad real de que mi matrimonio había terminado, y que quizá ya no había nada que hacer más que aceptar que todo esto era solo el principio del final. No fue inmediato. No soy de esos que reaccionan al segundo ni de los que hacen escándalos. Necesitaba estar seguro de que no me estaba dejando llevar por el impulso. No era suficiente con saber que Clara me había sido infiel, ni con escuchar sus excusas ridículas sobre sentirse viva. Quería que pagara por cada una de sus decisiones, por cada mentira, por cada sonrisa fingida en la mesa mientras yo preparaba la cena pensando que seguíamos siendo un equipo. Así que lo primero que hice fue observarla durante una semana más. Necesitaba saber si seguía viéndolo. No le dije que ya no dormía por las noches ni que a veces fingía salir a trabajar solo para seguirla, ni que había conseguido el número del tipo preguntando en una cafetería cercana al portal donde la vi. Se llamaba Sergio, trabajaba en una gestoría y vivía solo. No era nada especial, lo suficiente para no destacar, justo el tipo de persona con la que alguien puede engañar sin que nadie sospeche. La venganza empezó con algo pequeño. Cambié la clave de la cuenta compartida que teníamos en el banco. No le avisé. Me limité a transferir la mitad exacta de los fondos a una cuenta personal que había abierto 2 días antes. No era ilegal. El dinero era mío también. Luego llamé a la empresa de telecomunicaciones y quité su número del contrato familiar. Ella no se dio cuenta hasta que se quedó sin línea durante una tarde entera. Cuando llegó a casa, me lo dijo sin sospechar nada. Fingí estar sorprendido. Qué raro, le dije. Voy a llamar mañana. No llamé. De hecho, lo siguiente que hice fue sacar todo el dinero que teníamos guardado en metálico en casa. Casi 1.000 euros. Guardé cada billete en una caja dentro del maletero del coche. Empecé a recoger mis cosas de forma progresiva, sin que lo notara. Libros, documentos, una maleta con ropa, un par de zapatos. Todo lo metía en el coche mientras ella estaba en la ducha o comprando. La idea no era desaparecer de golpe. La idea era que el golpe final llegara cuando menos se lo esperara. El día clave fue un jueves. Yo sabía que ella tenía una comida de empresa en un restaurante cerca del centro y que después normalmente se tomaba la tarde libre. Le mandé un mensaje a las 12 del mediodía diciéndole que me habían cambiado las clases y que estaría en el instituto hasta las 6. Me contestó con un vale, nos vemos luego acompañado de un emoji que no usaba desde hacía meses. Esa era mi señal. Fui a casa, abrí el armario, saqué toda mi ropa, mis libros, el portátil, el cargador, los documentos del coche, mis apuntes de trabajo, el cargador del cepillo eléctrico, mis medicinas y hasta los cubiertos que yo mismo había comprado el año pasado. En menos de una hora tenía todo en el coche. Dejé la casa limpia, ordenada, como si nada hubiera pasado.
En la mesa del salón dejé un sobre con una copia de las fotos que había tomado desde la calle, donde se la veía entrando en el portal. Ni una palabra escrita. No hacía falta. Antes de salir, fui al baño, cogí su cepillo de dientes y lo tiré al cubo de la basura. Cerré la puerta sin hacer ruido. No le avisé. No le mandé mensajes. No respondí a sus llamadas esa noche. Apagué el móvil. Me quedé en casa de mi primo en Zamora durante 3 días, sin decirle exactamente por qué estaba allí, aunque él tampoco hizo muchas preguntas. El lunes por la tarde encendí el móvil y vi 17 llamadas perdidas y una decena de mensajes. Los primeros eran preocupados, los últimos directamente furiosos. En uno decía, ¿dónde estás, Álvaro? Esto no tiene sentido. En otro, si crees que vas a desaparecer así como así, estás muy equivocado. Volví a Salamanca el martes y me senté en una cafetería cerca del instituto. Le mandé un mensaje corto, estaré en el café Viena a las 6. Si quieres entender algo, ven. A las 6:10 apareció. Entró como una furia. Me miró con esa cara que mezcla miedo y rabia. No se sentó. «¿Se puede saber qué cojones te pasa?», dijo en voz baja, pero tensa. «¿Dónde has estado? ¿Por qué has dejado la casa así?». Le señalé la silla. Se sentó, cruzó los brazos. No dije nada durante unos segundos. Luego le solté todo. Lo sabía desde hace semanas. Te vi. Te seguí. Sé quién es. Sé dónde vive. Sé cómo te miras cuando estás con él, y no me hace falta una grabación para saber que te lo follaste. Así que decidí no seguir jugando a ser el marido ideal. Me llevé lo que es mío. El dinero, mis cosas, mi tiempo. Tú te quedas con tu amante, con tu cama vacía y con todas las mentiras que dijiste. Y no me llames más. No hay vuelta atrás. Intentó interrumpirme. Quiso justificar otra vez lo injustificable. No era amor, Álvaro, te lo dije. No era una relación real. La miré sin pestañear. Tampoco lo era lo nuestro ya. Me has hecho un favor. Me has liberado. Se levantó. Intentó decir algo más, pero no le di la oportunidad. Me levanté yo también, dejé un billete en la mesa y salí del café sin volver la vista atrás. Esa noche dormí en un hostal barato en el centro. Fue la primera vez en semanas que dormí sin despertarme a las 3 de la mañana sintiéndome un idiota. Durante los días siguientes, no hubo contacto entre nosotros. Ella no volvió a escribir ni a llamar, o al menos no desde el número que yo conocía. Yo tampoco moví un dedo por saber más. Me centré en recuperar una rutina básica, levantarme temprano, ir al instituto, corregir exámenes, volver a casa, preparar algo de cena sencilla y dormir lo justo. No tenía ganas de ver a nadie. Rechacé invitaciones de compañeros, ignoré llamadas de mis padres, y ni siquiera respondí a los mensajes de mi hermana que solo decía que estaba preocupada y que quería saber si estaba bien. No me apetecía explicar nada, ni dar detalles ni justificar por qué había desaparecido de la casa. Había una sensación dentro de mí que no era rabia ni tristeza, sino una especie de silencio pesado, como si todo estuviera ya dicho, como si no quedara nada que mereciera ser aclarado. Pero el sábado por la tarde, mientras salía del supermercado con una bolsa de pan y un cartón de leche, vi su coche parado en la esquina de la calle San Justo. No era casualidad. Ella no tenía por qué estar en esa zona, no tenía ningún amigo ni familiar allí, y la hora no coincidía con ninguna actividad habitual suya. Me miró desde el asiento, pero no bajó la ventanilla. Me acerqué por decisión propia, no porque tuviera interés en hablar, sino porque me molestaba su actitud pasiva, como si esperara que fuera yo quien tuviera que ceder. Toqué el cristal con los nudillos y lo bajó sin decir nada. ¿A qué has venido?
Pregunté, sin rodeos. A hablar. No quiero que esto termine así, respondió, con voz seria, sin rastro de la fragilidad que había mostrado en la cafetería. Esto ya terminó, le dije. No para mí. Pues entonces el problema es tuyo, añadí, sin cambiar el tono. Hubo un silencio incómodo. Miraba al frente, sin atreverse a sostenerme la mirada. No he vuelto a verle, dijo, como si eso cambiara algo. No me importa. No es por él. Esto se acabó por ti. ¿Y tú crees que puedes rehacer tu vida así de fácil? ¿Después de 9 años? No lo estoy haciendo fácil. Solo no me voy a quedar atado a alguien que me mintió durante meses. Eso no es amor. Eso es rutina disfrazada de cariño. Y ya no quiero vivir así. Ella bajó la cabeza, se pasó la mano por el pelo y respiró hondo. No me acosté con él las primeras veces, soltó de golpe, como si eso justificara todo lo demás. Solo hablábamos. Era alguien con quien podía ser yo misma. Alguien que no me miraba como si fuera una carga. ¿Y eso te da derecho a destruir lo que teníamos? ¿A reírte de mí cada vez que decías que salías tarde del trabajo? Porque eso hacías. Y ahora vienes a soltarme que al principio no era sexual, como si eso importara. Fue peor, Clara. Lo emocional duele más que lo físico. Y lo sabes. Ella tragó saliva. Quiso replicar, pero no lo hizo. Bajó del coche sin que yo se lo pidiera. Se puso frente a mí, con la misma expresión que solía tener cuando quería convencerme de algo importante, como cuando compramos la casa o cuando eligió cambiar de trabajo. Solo que ahora, por primera vez, esa mirada no me generó empatía. No quiero volver con él. Ni seguir con esto. Solo quiero hablar contigo sin que todo sea odio. No te odio, le dije, con la misma calma que sentía por dentro. Ya no. Pero tampoco te creo. Y sin confianza no hay nada. Ella bajó la mirada por unos segundos y después la levantó. ¿Te vas a divorciar? Sí. ¿Estás seguro? Sí. ¿No podríamos al menos intentar terapia o algo? Lo que sea. Lo que tú digas. ¿Terapia para qué? ¿Para reconstruir algo que ya no existe? ¿Para fingir que podemos empezar de cero cuando lo destruiste por completo? No hay nada que salvar. Solo queda aceptar que se acabó. Y yo ya lo hice. Se quedó callada. No lloró. No gritó. No se fue. Simplemente se quedó allí, de pie, a 1 metro de mí, como si quisiera seguir diciendo algo pero ya no tuviera fuerza para hacerlo. Yo tampoco tenía más palabras. No quería consolarla. No quería odiarla. Solo quería cerrar ese capítulo y seguir adelante con la parte que me tocaba reconstruir. ¿Y qué hacemos con la casa? Preguntó, casi en automático. Puedes quedártela si te haces cargo de la hipoteca. Yo no quiero nada. Solo quiero firmar y seguir con mi vida. ¿Eso es todo? Eso es todo. Se metió de nuevo en el coche. Me miró una última vez antes de cerrar la puerta. Nunca quise hacerte daño, Álvaro. Pero lo hice. Y no sé cómo perdonarme por eso. No respondí. Di media vuelta y me fui. No porque fuera fuerte. No porque hubiera dejado de doler. Sino porque ya no tenía sentido seguir estirando una conversación que no cambiaría nada. Los días después de aquella última conversación no fueron tranquilos ni mucho menos reparadores, pero fueron diferentes. Por primera vez desde que todo empezó, no me despertaba pensando en lo que Clara hacía o dejaba de hacer. No miraba el móvil esperando mensajes, no revisaba su perfil en redes ni sentía esa presión en el pecho cuando alguien mencionaba su nombre. Había un tipo de cansancio nuevo, no físico,
sino de esos que llegan cuando uno ha tomado una decisión irreversible y sabe que ya no queda nada por pelear. Me mudé a un pequeño piso de alquiler, de esos que no tienen personalidad pero tampoco exigen demasiadas explicaciones. Lo amueblé con lo mínimo, una cama firme, una mesa para comer y otra para trabajar, una estantería para mis libros y una cafetera eléctrica que usaba todas las mañanas, sin más ritual que el silencio y el sabor amargo que necesitaba para arrancar. Los trámites del divorcio fueron más rápidos de lo que esperaba. Clara aceptó todo sin discusión, incluso lo de la casa, aunque intentó que al menos me quedara con una parte. Le dije que no. No era por orgullo ni por querer cortar con todo lo material, era simplemente porque quería irme con las manos limpias, sin deberle nada a nadie, sin tener que recordarla cada vez que viera un mueble o un recibo con su nombre. Durante la firma en el despacho del abogado, se mostró seria y comedida. No hubo miradas prolongadas ni palabras innecesarias. Solo un apretón de manos al final, sin contacto visual. Salí de allí y caminé durante una hora sin rumbo, hasta que terminé en un bar de barrio donde pedí una caña y me senté a ver cómo otros hablaban, reían y vivían cosas que en ese momento no me pertenecían. Me costó más enfrentarme a mis padres que a la propia ruptura. Mi madre lloró cuando le conté todo, no porque creyera que debíamos seguir juntos, sino porque no entendía cómo alguien podía hacerme eso sin que yo lo viera venir. Mi padre, como siempre, fue más práctico. Me dijo que hiciera lo que tuviera que hacer y que no dejara que esto me cambiara más de lo necesario. Pero ya lo había hecho. Me había cambiado. No para peor, pero sí para siempre. Aprendí a no idealizar a nadie, ni siquiera a la persona con la que compartes cama y facturas durante años. Aprendí que el amor, por sí solo, no basta si no hay respeto. Y sobre todo, entendí que uno puede estar muy solo incluso acompañado todos los días. Volver a la rutina del instituto me ayudó más de lo que imaginaba. No por las clases, que seguían siendo iguales, con adolescentes distraídos y padres desbordados, sino por el hecho de que me obligaba a levantarme, a vestirme, a salir a la calle y a mantener una estructura. Mis alumnos, sin saberlo, fueron parte de mi rehabilitación emocional. Un día uno de ellos me dijo que se notaba que yo estaba más callado que antes, que ya no hacía chistes como solía. Le respondí que todos cambiamos, que a veces las cosas pasan y nos modifican un poco. Él me miró, asintió y siguió escribiendo. Nada más. Y en esa reacción simple encontré una verdad útil: la vida sigue, aunque uno no esté listo. 3 meses después, empecé a salir de nuevo, no con la intención de buscar pareja, sino simplemente por volver a sentirme parte del mundo. Cené un par de veces con una profesora de inglés del instituto, fuimos al cine una vez, tomamos cafés y charlamos de cosas sin peso. No hubo intención de nada serio, y ella tampoco la buscaba. Nos hicimos compañía durante algunas semanas y luego dejamos de vernos. Fue fácil, sin dramas. Me demostró que se podía compartir tiempo con alguien sin que eso implique entregar otra vez todo lo que uno es. Me sentí bien con eso. No volví a hablar con Clara desde aquella tarde frente al coche. Supe por conocidos que pidió el traslado de oficina y que empezó a hacer terapia. No me generó nada saberlo. Ninguna emoción. Solo fue información. En algún momento entendí que no necesitaba saber si ella sufría o se arrepentía. Lo importante era que yo ya no vivía atrapado en su sombra. El dolor había sido real, intenso, pero no era eterno. Se volvía manejable. Un recuerdo más. Como las fotos viejas que uno guarda sin mirar. Ahora, cada vez que alguien me pregunta si volvería a casarme o si creo en el amor, respondo sin rodeos que no lo sé. No porque haya perdido la fe, sino porque aprendí que no todo tiene que tener respuesta inmediata. Estoy bien solo. Vivo tranquilo. Duermo bien. No tengo que dar explicaciones,
No tengo que soportar miradas cargadas de culpa ni justificar ausencias. Tengo mi espacio, mi tiempo, mi silencio, y eso, después de todo lo que pasé, es más de lo que podría pedir. La historia no terminó como yo habría querido, pero tampoco me arruinó. Me rompió, sí, pero también me obligó a rehacerme desde cero, a mirar más de cerca, a hablar menos y escuchar más. Me quedo con eso. Con la versión de mí que salió después del golpe. Porque aunque me quitaron algo importante, lo que recuperé tiene otro valor. Uno que no se comparte, pero que pesa más que cualquier promesa vacía.